Hola amigos, ya estamos de nuevo en este su programa. Saber gestionar a los trabajadores es la clave para el buen funcionamiento de una empresa. Sin embargo, ser un buen líder no es nada fácil. Por eso hay tan pocos. El liderazgo implica una serie de habilidades sobre las cuales hoy vamos a reflexionar. ¿Qué significa liderazgo? ¿La gente tiene claro el concepto o lo confunde con otros como, por ejemplo, el poder? Estas y otras cuestiones las van a responder ahora nuestros invitados. Ya les tenemos aquí. Empezamos por Ignacio Cañaveral, es formador e investigador en la transformación de personas, coautor del libro sobre liderazgo emocional Juega el partido de tu vida. Aquí le tienen y actualmente dirige Pandora Insight, empresa de innovación social y desarrollo del talento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Saludamos también a Francesc Turralba, que es doctor en ética y profesor en la Universidad Ramon Llull, colaborador habitual de este programa. ¿Qué tal, Francesc? Buenas tardes. Buenas tardes. Y por último saludamos también a Manuel Ramírez, que es licenciado en Economía y también actualmente director del Instituto Grafológico Quimón, autor del libro El regreso de Max, Camino al liderazgo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para empezar, una definición así, casi telegráfica de lo que es el liderazgo, por ejemplo. Ignacio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y yo en principio haría una definición muy rápida, que es diferenciar entre ser líder o ejercer de líder, que sería aplicar el liderazgo. Y ahí podríamos hablar si el liderazgo como profesión o el liderazgo como vocación. Pero muy rápidamente, ser líder es pensar, sentir y actuar. Bueno, yo me he inventado una definición de liderazgo que no sé si compartirán mis colegas, pero para mí un líder nato, es una persona que sabe lo que quiere, que sabe cuáles son sus valores en los que sustentar eso que quiere conseguir y que trabaja por ello. Entonces hay una serie de valores de los que luego, si tenemos ocasión, comentaremos, ¿verdad? Pero para mí un líder y alguien en quien se fijen los demás es alguien que sabe lo que quiere principalmente. Sí, yo lo comparto mucho. A mí me parece que un líder es una persona que tiene visión, sabe hacia dónde va y además sabe sumar complicidades. Es decir, sabe crear un grupo, crear una comunidad de personas, interaccionar correctamente con ellas para alcanzar ese propósito y sumarlas para hacer realidad este sueño. Por lo tanto, un líder es alguien que, sobre todo, además de visión, tiene eso que los psicólogos denominan una gran inteligencia social, de crear vínculos, red, de crear complicidades, de sumar. Eso que antes denominaban don de gentes. Me parece muy importante en un líder. Y quizá incluso matizando o añadiendo en lo que estabas diciendo, yo diría sumar complicidades y además potenciar las capacidades de los demás, ¿verdad? Un líder yo creo que puede ser un motivador y alguien que hace crecer a la gente de su entorno. Si trasladamos eso a una organización y empezamos a ejercer el liderazgo, ahí entramos en esas grandes personas, en ese don de gente que lo que hacen diferente a otros líderes que imprimen movimiento a la organización. Es decir, vemos a grandes líderes capaces de tener una capacidad cognitiva, un pensamiento brutal a la hora de desarrollar visión y estrategia. Vemos cómo esos líderes luego desarrollan una serie de habilidades y una serie de, estados emocionales o estados de ánimos dentro de la organización, pero luego están esos líderes que imprimen acción. Y es los que generan una actitud y un comportamiento para que todos esos planes que están en esos papeles se lleven a cabo, ¿no? ¿Todos podemos llegar a ser líderes, realmente? Yo creo que hay personas que ya los ves en el patio de escuela que tienen una capacidad para liderazgo, sí, para crear grupo, para proponerse objetivos, para identificar dónde juega mejor cada cual. Tú de portero juegas muy bien, tú de defensa, tú en la delantera. Y luego hay personas que son más capaces de sumarse a un proyecto que otro lidera. Y necesitamos a ambas personas. Pero a mí me parece que esas habilidades de liderazgo, o esos valores de liderazgo, ya los detectamos en el patio de escuela, en la infancia, luego se pueden ir desarrollando. Pero yo sí que hablaría de que, como tú decías, hay personas que ya llevan el liderazgo en la naturaleza, luego lo pueden desarrollar. Y es bueno que sea así, ¿eh? Otras suman al proyecto, pero no lideran. Por ejemplo, Manuel. Y yo creo que también hay personas que quizá no lo eran en un principio y lo van desarrollando a lo largo de los años, ¿no? En tener un proceso de autoconocerte, de saber cuáles son tus valores principales y entonces eso que hablábamos de descubrir la visión, el camino y sobre todo quitarte los complejos, quitarte esas capas que a veces nos encierran y no nos hacen o no nos dejan
llegar donde queremos, y entonces es cuando puede salir el líder, ¿no? A veces hay un niño que tiene una serie de complejos, un adolescente tiene una serie de complejos y se puede terminar convirtiendo en un líder, aunque hay otros que efectivamente ya lo son desde pequeñitos, ya apuntan maneras, ¿verdad? Yo añadiría una cosa más, y es, si al menos no todos, o hay gente que son capaces y tienen habilidades y por las circunstancias de la vida no llegan a ser líderes, lo cual a veces entran en un conflicto interior, lo que sí estamos obligados, por lo menos todas las personas en este mundo, es a autoliderarnos. Y ahí estamos ahora entrando en un nuevo paradigma que está marcando realmente las tendencias del futuro. Si hablamos de la era del autoconcepto, y es ahí donde tenemos que entender que desde el crecimiento de yo como persona, de yo como individuo, entonces empiezo a tener relación con los demás y donde puedo a partir de ahí desarrollar esa empatía y esas habilidades o capacidades que voy a ir desarrollando a lo largo de la vida. Es la última frontera, podríamos decir, es lo más difícil, ser nuestro propio líder, es exigirse mucho también, quizá. Sí. Claro, porque por un lado debes de identificar cuáles son tus recursos, tus capacidades, tus limitaciones, y además tienes que tener audacia. Hoy también se escribe mucho sobre el liderazgo ético, que significa ver qué valores sustentan al líder, ¿no? Y claro, ser audaz es atreverse con proyectos cuyo resultado no está claro y por lo tanto tener un espíritu de una cierta aventura, una cierta tolerancia al riesgo y al fracaso, ¿no? Y además hay otros valores que uno va descubriendo a través del liderazgo de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, la humildad. Un líder debe ser humilde, debe ser capaz de aceptar las críticas ajenas, de aceptar de las observaciones que le hacen sus colaboradores y también de lo que ha podido aprender de sus fracasos como líder. Y todo eso no es fácil. A veces es mucho más fácil incorporarse a un proyecto, seguir, imputar las responsabilidades si va mal al otro. Pero si va mal y tú lideras tu propia vida, el responsable es tú mismo, no puedes imputarlo a nadie más. Sobre el caso del liderazgo, realmente están hablando, por lo que dicen, que son personas 10, son personas, vamos, magnas, personas con una gran catadura moral. Sin embargo, hay líderes que son personas grises, ¿no? O que realmente han sabido estar en el momento justo, en la situación determinada, y a partir de ahí ya no hace falta nada más. Fíjate que eso que comentas y además nos lleva un poco quizás a profundizar un poco más la palabra liderazgo, que yo a veces rehúso un poco de ella, por la sencilla razón de que ya el liderazgo que viene en un futuro no estamos hablando de esa oportunidad en ese momento determinado, sino hablamos de talento, que es cuando yo digo ya que se produce la mirada interior de la persona para ser capaz de desarrollar lo mejor de ti mismo, ponerlo a disposición del beneficio de los demás. Ahí es donde emerge verdaderamente el líder. Lo ha comentado Francés, es muy importante que la correa de distribución de 4 pilares básicos que yo considero en un líder, que son conocimiento, emoción, físico y espiritualidad, que la correa de distribución sea la humildad. Conocimiento, emoción, físico y espiritualidad. Yo creo que añadiría alguna más. Bueno, hemos hablado de autoconcepto, de tener un buen autoconcepto. Creo que Francés era que estaba hablando de tener iniciativas, de ser una persona proactiva. Creo que eso también son principios muy importantes dentro del liderazgo. Contestando a lo que preguntabas también, claro, hay líderes que no son así, es que quizá no son líderes, quizás son jefes, quizá tienen una posición de poder, pero a lo mejor no es lo que definiríamos como un líder si lo catalogáramos aquí nosotros tres, ¿no? Creo que hay una serie de características que son importantes, la perseverancia, hablabas de la humildad, la gratitud, el optimismo, hablabas de emociones, ¿no? La autogestión emocional, gestionar tus emociones adecuadamente. Son cosas, características que debe tener un líder, ¿no? La empatía, que también lo habéis comentado, la extroversión, por supuesto, y la paciencia, que es una que sinceramente antes se me olvidaba decir siempre. No sé si es porque tenía prisas por terminar, pero la paciencia es importante también. Sí, y además en los últimos textos se está subrayando mucho la relación entre espiritualidad y liderazgo, ¿eh? En revistas americanas uno busca spirituality y liderazgo y observa que hay muchas vinculaciones. La pregunta es, qué extraño, ¿no? Pensábamos que eso de la espiritualidad era algo para ser vivido pues, en un monasterio, en una abadía, cerrados, ¿no? Y sin embargo el líder que tiene vida espiritual, que es capaz de tomar distancia, de preguntarse cuál es el sentido de su actividad, es una persona que tiene más profundidad en la mirada. Y eso es básico en un líder, que no vea lo inmediato, sino que sea capaz de anticipar escenarios y de tomar distancia de su organización.
sino puede llegar a vivir del cuento. Bueno, la organización ya funciona, por lo tanto, pues me instalo, pero uno que toma distancia es capaz de ver por dónde chirría la organización, qué puede mejorar, y por lo tanto siempre está en activo. Y ese tomar distancia es una actividad espiritual. Lo que pasa, por ejemplo, es que en el juego de tu vida, precisamente, Ignacio Cañaveral nos habla del control y gestión de las emociones, las propias, las de los demás también, porque un líder tiene que saber manipular, entonces tiene que ser un poco difícil aprender a depender de esas emociones o saber las propias, ¿no? Saber cuáles son las propias para gestionar las de los demás, porque las de los demás, ¿verdad? Que es muy fácil ver los defectos y las virtudes de los demás, pero... Bueno, cuando una de las cosas que dicen grandes pensadores, cuando ves a alguien algo que no te gusta, es que la vida probablemente te está poniendo ese defecto a ti mismo, ¿no? Por delante. Entonces, en el libro se desarrolla no solo la parte de la... Hay dos relaciones básicamente en un líder: la relación contigo mismo y la relación con los demás. Entonces, cuando hablamos en el libro de relaciones con uno mismo, pasamos básicamente por tres estados emocionales o tres grandes grupos de emociones que desarrollan, digamos, tu comportamiento, luego tu actitud cuando te relacionas con los demás, que es el miedo, que lo hemos hablado, se ha hablado muchísimo en este programa sobre ello. Otro es la incertidumbre, porque el futuro nadie lo conoce, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Tenemos que saber gestionar pues ese estado de incertidumbre, y eso nos lleva luego a un estado de falta de interés en el presente, lo que nos hace luego meternos en esa etapa de desierto que tanto se ha comentado en muchísima bibliografía, que es la que luego nos pone en relación con los demás, y es cuando aparece la vulnerabilidad. Entonces el libro pretende desarrollar pues que precisamente en ese estado, que es algo que va a marcar el futuro, en el cómo nos relacionamos con los demás, pues eso, y cómo va a marcar la forma de actuar de los líderes y de aquellas personas que quieran ser liderados por determinados individuos. Y esa base de relación te marca dónde te vas a mover emocionalmente. ¿La rutina es una mala consejera? Sí, claro. ¿Cuando uno es líder? Sí, la rutina, porque te dejas llevar por lo que hay, ¿no? Y un líder, como decía Francesc hace un momento, lo que tiene que tener es visión y además algo trascendental. Tiene que tener un para qué. Yo quiero hacer este proyecto porque tengo una visión a largo plazo. Si me dejo llevar por el día a día, por la rutina, pues desde luego no estoy ejerciendo un liderazgo, estoy gestionando. Eso podría ser un gestor, ¿no? Que lleva el día a día, tanto en una empresa, como en una sociedad, como en una familia, como en tu propio día a día. Pero el que solo piensa en su día a día, de repente se encuentra que la situación, el entorno ha cambiado y él no estaba preparado. Y puede perder el liderazgo. Claro que lo puede perder, porque el liderazgo, como os he dicho muy bien, no depende del poder. Una cosa es ejercer un poder y a veces, como tienes miedo, pues obedeces, pero esto no es liderazgo. Esto puede ser autoritarismo, coacción. El liderazgo es cuando uno tiene autoridad, pero no por el poder que ejerce, sino porque es reconocida, porque se le reconoce esa autoridad por su modus operandi, por su manera de gestionar una organización, por su manera de obrar. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad de suscitar entusiasmo, que es una palabra clave en un líder. Tú lo has dicho muy bien, debe poder canalizar esas emociones tóxicas que hay en una organización, qué sé yo, moral de derrota, no vamos a salir adelante, esto a veces pasa en una organización, no podremos competir, y debe poder cambiar esa moral de derrota en entusiasmo. Eso es enormemente difícil, pero si es capaz de plantear un proyecto y suscitar ese estado positivo en torno a él, ¿qué genera? Genera movimiento, suma complicidades, y entonces el proyecto se hace realidad. Pero si finalmente hay inercia, siempre es lo mismo, de lunes a viernes, no hay cambio, siempre es el mismo producto, al final se va deshinchando el globo. Y el entusiasmo pues se deshace, y el liderazgo ha muerto. Es esencial ir planteando nuevos horizontes. Ahora nos encontramos, bueno, en la situación actual. Hay líderes más líderes, líderes menos líderes. ¿Qué tipo de líderes hacen falta ahora? ¿Qué carencias ven ustedes? Yo principalmente optimismo. Por favor, que los líderes nos vendan la posibilidad de salir de esta y de ir hacia adelante, porque el optimismo es clave. Luego además trabajo y más cosas, pero sobre todo ver las cosas en positivo, ver que se puede, que lo podemos conseguir. O sea, ¿faltan líderes o realmente los líderes que hay hoy, ya hay algunos que responden a esas nuevas visiones, ¿no?, de las personas que encabezan organizaciones, o todavía no? No, sí los hay totalmente. Yo creo que aquí nos tendríamos que quitar la gorra de España. Yo acabo de llegar recientemente de Sudamérica y el problema resulta es que allí la ecuación es al revés. O sea, ellos están buscando a personas para trabajar. Entonces el problema es que el mayor cambio que ha sufrido la humanidad
ha sido la esperanza de vida. La esperanza de vida nos está trayendo nuevos formatos y nuevas formas de liderar. Entonces, hoy en día te encuentras en una empresa 2 o 3 generaciones conviviendo al mismo tiempo y cada una trae su sistema, su genética, su educación y las cosas que van eligiendo los jóvenes que vienen por detrás. Y ves como en otros países realmente hay jóvenes que están emprendiendo, que están realizando nuevas fórmulas de liderazgo y que tienen muchísimo apoyo. Y eso existe. Entonces, yo animo mucho siempre a los líderes a viajar, a ver mundo, a expandir la mente, a expandir los nuevos formatos, las formas de pensar, porque el talento se ha globalizado. Y se puede aprender. Sin lugar a dudas. Uno puede creerse que es un líder, pero todavía le queda mucho por aprender. Tendrá que primero que desaprender. Desaprender. ¿Vale? Y volver otra vez al colegio y a empezar a aprender nuevas formas. Sí, porque además ha cambiado todo, es decir, ha cambiado el modo de trabajar, los formatos, los lenguajes. Entonces no cabe duda que un líder debe tener la capacidad de adaptación a lo nuevo, de aprendizaje de lo que está pasando en otros entornos. Tiene que romper la endogamia. Cuando uno se va reiterando, al final el liderazgo muere, ¿no? Es básica esta capacidad de innovación, y de innovación de formas, innovación de proyectos. Y eso también estimula al conjunto de la organización. Esto puede pasar en una universidad, en un club de fútbol, puede pasar en una organización no gubernamental o también en un partido político, ¿no? Lo que pasa es que tendemos a la repetición porque ahí nos da seguridad. Como eso ya funciona, no lo toques. Pero me parece que es una mala premisa, ¿no? Porque al final se genera esta pasividad del conjunto de la organización, ¿no? Se trata de innovar y ser capaz de cambiar esos lenguajes y esos formatos. Y eso el líder tiene esa audacia para hacer eso. De hecho, Francesc decía ha hecho un comentario que me ha gustado. Hablaba de miedo por un lado y hablaba de entusiasmo por otro, ¿no? Yo en el libro he tratado de sacar unas claves de un personaje que se va convirtiendo en líder, y una de ellas es esto: cómo pasar del miedo a la confianza, al amor, al sí podemos, al sí queremos. Luego hay cosas que hoy en día ya están desfasadas en el mundo de la empresa y quizá todavía perduran: el ganar-perder. Para que yo gane una negociación tú tienes que perder, cuando es al revés. Esto tirará adelante si yo gano y tú ganas. Entonces todos salimos bien parados, ¿no? Cómo interpretamos las cosas, cambiar el chip, lo que decíais antes, ¿verdad? Pasar de interpretar las cosas de forma negativa, qué mala suerte, qué mal está todo, a ver la parte positiva, porque también se están creando más microempresas que nunca, también hay más autónomos que nunca, es decir... Antes de terminar, me gustaría plantear también en el liderazgo masculino, el liderazgo femenino es distinto. ¿Podrá haber más mujeres líderes, o las mujeres que ahora son líderes son de un determinado prototipo de mujer? ¿Qué les parece? Bueno, a mí me parece que todo es distinto, es decir, que hay una feminidad y una masculinidad, y cuando la mujer lidera o el hombre lidera, aporta sus capacidades y aporta sus recursos y su modus operandi. Yo no caería en la tentación de mejor o peor, me parece una barbaridad, ¿no? Sino que hay modus operandi distintos. Yo creo que, por ejemplo, tradicionalmente la mujer ha liderado el hogar, y no es fácil liderar un hogar con todas las tensiones, dificultades, a veces económicas, que hay en él, ¿no? Este aprendizaje de la denominada economía doméstica, ¿cómo puede trasladarse en otros terrenos, ¿no? Al fin y al cabo, una empresa pues también es una comunidad de personas que tienen un objetivo, que comparten unas estructuras. Por lo tanto, a mí me parece que aquí hay una aportación que viene de ese aprendizaje hecho durante tanto tiempo, que puede ser muy útil y puede ayudar mucho a desarrollar ámbitos como el de la empresa a partir de esa experiencia. Ignacio, muy casi rápido. Para terminar. Muy rápido, y me encantó también en Sudamérica, que estuvimos varias empresas, y lo primero que salió en la mesa fue el género. Y todo el mundo tiene que entender que en este mundo el género existe. Y como tal, como bien has indicado, no es ni bueno ni malo. Pero sí es verdad que los sistemas estandarizados que hay en las empresas no diferencian el género. Yo añadiría muy brevemente también, creo que el liderazgo femenino tiene una cosa muy buena, que es la comunicación. La mujer siempre resuelve los problemas hablando. En cambio el hombre parece que lo rehúye, ¿no? En un matrimonio a veces se puede ver. En cambio quizá el liderazgo masculino lo que tiene es la seguridad, la autoridad. No digo que una cosa sea mejor que la otra, sino al revés, complementar las dos cosas creo que es buenísimo. Falta comunicación en las empresas, seguro. Falta esa mano izquierda que tienen las mujeres o que tiene el liderazgo femenino, seguro. Eso es, creo que un poco la diferencia. Bueno, pues un poco con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias a Francesc, a Ignacio y también a Manuel por compartir vuestras experiencias y vuestra sabiduría.